Amén. Alabado sea el Señor. Yo le voy a pedir a que usted me acompañe rapidito a buscar la palabra del Señor. Y vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 15. Saludamos a cada una de las personas que nos sintonizan a través de los medios y nuestro live. Saludamos a nuestros pastores que seguramente nos deben estar viendo a la distancia. Y a cada una de las visitas que nos sintonizan todos los domingos a través del servicio en live. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora bien, Esteban, hombre lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo firaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. ¿Qué tal si oramos ahí donde se encuentran? Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, delante de tu presencia, agradeciéndote por esta oportunidad y porque cada uno de mis hermanos hemos podido llegar a tu casa, adorar y bendecir tu nombre en esta mañana. Queremos sentarnos a la mesa, compartir el pan de tu palabra. Te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones para recibir la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En la pasada semana, nuestro pastor comenzó una serie llamada Somos y Hacemos Discípulos. Esta serie comenzó hablando sobre el llamado de Jesús a seguirle. Luego vimos cómo el llamado de Jesús nos cuesta todo. Y hoy estaremos viendo un compromiso radical. Compromiso radical. Para este sermón, para esta reflexión, este mensaje en esta mañana, yo quisiera comenzar con uno de los pilares del discipulado, y es Dietrich Bonhoeffer. En su obra, El costo del discipulado, nos recuerda que seguir a Cristo no es algo fácil ni cómodo. De hecho, es un llamado a la obediencia radical y al sacrificio. Bonhoeffer escribió: cuando Cristo llama a un hombre, le dice que venga y muera. Y eso fue lo que vieron los primeros cristianos como Esteban. Estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio. Hoy, en Hechos 6, vemos a una iglesia que está creciendo rápidamente, enfrentando desafíos y sirviendo a los más necesitados. Ahora yo les quiero preguntar en esta mañana: ¿cómo podemos, como discípulos de Cristo,
responder de manera radical y obediente como ellos lo hicieron. ¿Cómo podemos responder al llamado de Dios a nuestras vidas hoy, según leemos en Hechos en nuestras vidas, a hacer cosas que no tienen sentido? ¿Cómo podemos responder al llamado de Dios a seguirle, a ser discípulos y a hacer discípulos? ¿Qué reto representa en nuestras vidas cuando Dios nos da una tarea, cuando Dios nos da una asignación que no entendemos? Representa y conlleva un compromiso radical. De Bonhoeffer quisiera compartir con ustedes 5 pilares para poder tener un compromiso radical. Y el primero es que el costo del discipulado requiere sacrificio. Bonhoeffer explica en varias ocasiones que el discipulado es costoso. No se trata de una vida cómoda o de una fe superficial, sino de una entrega total a la voluntad de Dios. En Hechos 6, Esteban es un ejemplo perfecto de alguien dispuesto a pagar el precio máximo por seguir a Cristo. Su fidelidad lo lleva a ser arrestado y eventualmente martirizado. La realidad es que el costo de seguir a Dios hoy en día, no solamente en Hechos 6, debe tener algún significado. Si seguir a Dios hoy no te ha costado nada, es que no lo estás siguiendo. Si obedecer la palabra de Dios para tu vida, el llamado que ha tenido para tu familia, no te ha costado nada, es que no le estás prestando atención. Bajo la misma premisa, el segundo punto que quiero compartirles de Bonhoeffer es que la obediencia es fundamental en el discipulado. Este señala que el discipulado verdadero implica obediencia inmediata a Cristo. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. Es necesario actuar conforme a ella. No es suficiente simplemente venir a la iglesia, ocupar un asiento, cantar excelentemente como cantaba el coro devocional en esta mañana. Es importante que escuchemos la palabra, pero que actuemos en la palabra. De la misma manera, nuestra obediencia no puede estar sujeta al tiempo. Necesita una acción inmediata. Cada vez que el Señor delega una tarea o hace una asignación a uno de los discípulos en el Nuevo Testamento, los discípulos podrán, en Humacao no por cierto Humacao, pero en el área esta dicen refunfuñar. Podremos refunfuñar, pero necesitamos actuar. Necesitamos hacer lo que Dios nos está diciendo. Y si cuando Dios nos llama, nosotros nos podemos a pensar, si lo que Dios me está llamando a hacer es para mí, Dios va a levantar a alguien y lo va a hacer antes. Tenemos que entender que Dios nos está llamando a prisa, de manera inmediata, porque hay una urgencia de responder al llamado del Señor. En Hechos 6 vemos que los apóstoles y los 7 diáconos que se seleccionan responden a las necesidades de la iglesia, mostrando una obediencia práctica y activa al llamado de servir. El tercer punto que quiero comentar en esta mañana es que la comunidad de creyentes como espacio de servicio sacrificial. Este escritor le enfatiza cómo la vida comunitaria en el discipulado es donde los cristianos están llamados a servir y vivir unos para otros. En Hechos 6 vemos cómo la iglesia responde a la necesidad de cuidar a las viudas de forma equitativa, lo que implica una comunidad comprometida con el servicio mutuo y el bienestar de todos, especialmente los más vulnerables. Iglesia, nuestro lugar principal para compartir y para procurarnos por el bien de los demás es aquí en nuestra comunidad de fe. Es en nuestra familia, es en nuestros trabajos, es en nuestras escuelas, en los lugares donde frecuentamos. Esos son lugares donde amerita nuestra preocupación y nuestra ocupación. Porque si algo yo he visto es que nosotros nos preocupamos por muchas cosas, pero nos ocupamos por muy pocas. Y específicamente cuando el Señor pone algo en nuestros corazones, nosotros decimos, Señor, yo sé que tú me estás hablando, yo sé que tú me estás diciendo algo, yo sé que tú me estás llamando a hacer algo, pero lo dejamos en una preocupación. Y hoy el Señor nos está llamando a ocuparnos en lo que nos está llamando. Él nos está pidiendo que tengamos un compromiso con Él, que pase a la acción, que no se quede en el llamado, que no se quede en lo bonito que trajo el mensaje del pastor, que no se quede en lo bonito que estuvo la conferencia que trajo el recurso el miércoles, que pase a la acción. Quisiera también compartirles que el discipulado es un llamado a la acción y no a la pasividad. Bonhoeffer critica cualquier forma de cristianismo que sea solo intelectual o emocional sin llevar a la acción.
En el contexto de Hechos 6, la comunidad cristiana no solo reconoció el problema de la distribución de alimentos, sino que actuó de inmediato al elegir a 7 hombres para solucionar el conflicto. Iglesia, yo quiero decirte algo hoy en esta mañana. Tienes un problema. En Hechos 6 el problema es que no se le estaba atendiendo a todas las viudas de manera equitativa. ¿Cuál es tu problema hoy? Pero quiero decirte algo. Tú tienes un problema, pero yo tengo la solución y es Cristo. La pregunta es si te vas a dar cuenta del problema que tienes. Porque Dios quiere hacerlo. Dios te va a proveer los recursos para solucionarlo. Pero tienes que darte cuenta que tiene que costarte seguir a Cristo. Por último, para terminar esta introducción, es que el poder del Espíritu Santo es clave en el discipulado. En Hechos 6, específicamente el versículo 5, los diáconos elegidos son descritos como hombres llenos del Espíritu Santo, lo cual enfatiza que el servicio cristiano y el liderazgo en la iglesia no puede llevarse a cabo sin la obra del Espíritu en nuestras vidas. Si algo tenemos que entender es que si bien tenemos que darnos cuenta de las cosas que tenemos que arreglar, en ese mismo proceso tenemos que reconocer que la única manera de poder llevarlo a cabo es a través del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder llevar a cabo los cambios necesarios. Por mis propias fuerzas yo no voy a poder todas las noches sacar un tiempo para orar y leer la palabra del Señor. Porque me va a pasar como hablaba yo el otro día. Cuando me acuesto en la cama, Dios me habla a través del sueño. Pero si yo le pido y le permito al Espíritu Santo que me permita corregir mi vida, Él me va a estar diciendo desde temprano: no esperes hasta acostarte a dormir para leer la Biblia. Porque hay cosas que nosotros esperamos que Dios audiblemente nos hable y nos diga: no vayas aquí, no comas esto, no compartas con esta persona. Pero hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Mas sin embargo tenemos que reconocer que hay unas partes de nuestras vidas que por más que lo intentemos, que por más que ayunemos, que por más que nos levantemos y queramos buscar ayuda profesional, psicológica, social, de cualquier sitio, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas. Vamos a profundizar un poco más en Hechos. En esta serie de siendo y haciendo discípulos, específicamente en el capítulo que estamos viendo en la mañana de hoy, en Hechos 6 había una particularidad. La iglesia estaba en crecimiento. ¿Y cómo crecía la iglesia en este capítulo? Con el discipulado. El versículo comienza narrado cómo el número de discípulos crecía, no el número de cristianos. Aunque el término cristiano se desarrolla más adelante, el modelo bíblico de reproducción dentro de la iglesia es hacer discípulos. Yo no estoy llamado a convertir a la gente a Cristo. Yo estoy llamado a ser discípulos de Cristo. Y hay una diferencia, porque la conversión yo la puedo influir. El discipulado lo hace el Espíritu Santo. Yo puedo coercer a la gente a convertirse. Ven, pasa al frente, yo te pongo la mano y repite una oración después de mí. Eso no te hace discípulo. El llamado de nosotros como iglesia y la delegación que nos deja Cristo es: vayan y hagan discípulos. Pero si nosotros no nos dejamos llevar por los modelos bíblicos en nuestro quehacer, en nuestra vida, nos vamos a dejar llevar por las cosas que vemos en las redes sociales. Nos vamos a dejar llevar por las cosas que vemos en los servicios. Nos vamos a dejar por las cosas que dicen en los podcasts, por lo que dicen en las entrevistas. Y el modelo bíblico es: vayan y hagan discípulos. Si algo muy importante tenemos que entender en este proceso es que la repetición de la oración y ocupar un asiento en una estructura no me hace parte de la iglesia, y mucho menos un discípulo. Soy un discípulo cuando hago más discípulos. Por naturaleza, el envío de Jesús a sus discípulos es uno multiplicador, y esto conlleva los factores necesarios para la obra de Dios. Yo no soy discípulo cuando no falto a la iglesia. Yo soy discípulo cuando hago más discípulos. Yo no soy discípulo cuando no fallo para diezmar todos los domingos. Yo soy discípulo cuando hago más discípulos. Nosotros hemos circunscrito la obra de nosotros o el crecimiento de la iglesia a una serie de factores que están socialmente aceptados. No faltes a la iglesia, vístete de cierta manera, habla de cierta manera, escucha cierto tipo de música y haz cierto tipo de cosas. Socialmente eso te reconoce como un cristiano. El problema es que el modelo bíblico no nos llama a ser cristianos, nos llama a ser
discípulos. Y yo soy discípulos cuando hago más discípulos. Y yo sé de gente que llevan toda una vida en la iglesia y no han hecho un discípulo. Porque está siendo cristiano. ¿Ser cristiano es malo? No, pero estamos hablando del contexto de ser discípulo. Y la única manera que yo soy discípulo es cuando hago más discípulos. Entonces, ¿cómo vemos el discipulado en la iglesia primitiva? A través del crecimiento en la comunidad. A medida que la iglesia crecía, también había necesidades en crecimiento. El aumento del número de los discípulos llevó a la necesidad de organizar mejor los recursos y el cuidado de los más vulnerables, especialmente las viudas en este caso. John Stott, en su libro The Spirit, the Church and the World, dice que enfatiza el papel del liderazgo en la iglesia primitiva. Menciona cómo los apóstoles reconocieron la necesidad de delegar responsabilidades para mantener el enfoque en la oración y la enseñanza. Esto es un principio valioso dentro del discipulado que enseña la importancia de la colaboración y la asignación de roles dentro del cuerpo de Cristo. Si algo podemos aprender de este capítulo, y vamos a abundar un poquito más adelante, es la importancia de que la comunidad participara juntamente en el proceso de crecimiento de la iglesia. Los apóstoles no eran los Avengers, que cada vez que venía Thanos con las joyas del infinito, ellos iban, le quitaban las joyas y se acababa el asunto. Y no, eso no es. No estamos en Marvel. La obra de los apóstoles necesita la ayuda del cuerpo de Cristo. Y a medida que los apóstoles veían que la iglesia iba en crecimiento, ellos comenzaron a delegar. Y en este proceso de delegación, cada una de las personas que se delegaban cumplía. Y es que este es el siguiente punto. El crecimiento trae necesidad de servidores. En la historia vemos cómo el crecimiento de la iglesia no estaba permitiendo que los discípulos atendieran a los más vulnerables, en este caso a las viudas. Así que los discípulos identificaron la necesidad de más servidores. Este proceso es uno crucial en el continuo crecimiento de la obra de Dios, ya que suplir la necesidad de servidores permitirá que los apóstoles continúen realizando más discípulos. Esto nos lleva a analizar que para que la obra de Dios continúe en marcha, todo el cuerpo de Dios debe estar en marcha. Y para eso hacen falta más personas que quizás no están dispuestos a tomar un micrófono y predicar, pero sí atender a las viudas, a los niños, a los huérfanos y en el contexto de nuestra iglesia local, a servir en el estacionamiento, a servir con mujeres, a servir en media. Hoy el llamado es a entender que Dios nos necesita. La pregunta es si nosotros tenemos el entendimiento de que somos parte de la obra de Dios. En este proceso, permíteme eso, Saulet. Muchas gracias. ¿Tú me puedes ayudar? Ven acá, Juan y John. Vente allá. Ponte aquí. Vente aquí, Juan. Y vente aquí, John. En el medio. Aguántalo. Acá. Eso viene con el paquete, tranquilo. Aguanta aquí. Aguanta aquí y aguanta aquí. Yo no sé qué yo acabo de hacer. No me di cuenta que llamé a todos los yankees. Ustedes hoy están en un espíritu incorrecto. Pero hablamos de eso otro día porque se me va el mensaje. A medida que la iglesia crecía, la iglesia necesitaba entender, la iglesia, no estoy hablando de los apóstoles, estoy hablando de la iglesia, el grupo, necesitaba entender que cuando los apóstoles se ponían en la dirección hacia acá y comenzaban a caminar, tú te vas a mover, pero ellos no, muévete. ¿Qué pasa? Él no se puede mover. Porque él quiere ir hacia una dirección, pero las personas que están trabajando con él aquí ahora mismo no están conectados con él. Y aunque él tiene la intención de moverse y Dios le está hablando y le está diciendo camina hacia esta dirección, haz las cosas que yo te estoy llamando, la gente que está trabajando con él no están en la misma visión. Pero cuando él se pone en la misma visión con él, y cuando él se pone en la misma visión con él, y cuando él se pone en la misma visión con él y él comienza a caminar, la iglesia completa comienza a caminar.
La iglesia completa comienza a caminar. Y cuando la iglesia sigue caminando y ellos siguen entendiendo que dentro del rol, ay, pero es que yo lo que estoy es aguantando la soga, esto no tiene mucho que hacer, suéltala. Con que una de las personas que siente que no está haciendo mucho diga, déjame soltar esto porque aunque yo no vaya a la escuela bíblica no va a pasar mucho. Se cae y la obra deja de continuar. Pero cuando todos entendemos nuestros roles dentro de la iglesia y seguimos caminando todos juntos, la obra sigue moviéndose. La obra sigue moviéndose. Muchas gracias y después los llevas a un juego. ¿Por qué yo quise hacer esa imagen? Porque la iglesia que estamos estudiando en este pasaje en esta mañana tenía una necesidad de obreros, de servidores. Y había que entender, y quiero enfocarme ahora en esas personas que seleccionaron para ayudar a los apóstoles a que la iglesia continuara en crecimiento. Los 7 diáconos que fueron seleccionados no solo para servir en las mesas, sino para que su labor liberara a los apóstoles para que se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra. Eso refleja un modelo de discipulado donde todos tienen un papel y contribuyen al bien de la iglesia. Ahora quiero que me presten atención. Esa búsqueda de servidores tenía 3 requisitos. 3 requisitos. Buena reputación o buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, y personas a las que se le puedan delegar un trabajo. Voy a volver a repetir. Gente de buena reputación o buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, y personas a las que se le pueda delegar un trabajo. Como parte de este cuerpo de Cristo en movimiento y crecimiento, el llamado en este mensaje es a tener un compromiso radical que se vea físicamente en la manifestación de estas cualidades y nuestro compromiso con la iglesia. ¿Qué hoy yo quisiera que ustedes se llevaran de este mensaje? Que Dios nos llama a tener un compromiso radical a medida que tenemos un buen testimonio. Pero si la gente me ve como el hermano que ni me saluda cuando entra por la puerta. Pero si la gente me ve como el hermano que cuando ya el pastor termina de predicar no han dicho amén y ya está. Eso no tiene que ver con mi testimonio. Eso no tiene que ver con mi reputación. Cómo la gente me conoce es importante, porque si tú vas a ir por el mundo diciéndole a la gente, necesitas convertirte a Cristo, la gente tiene que poder creer lo que tú le estás diciendo. Pero que para que alguien pueda creer lo que tú le estás diciendo, tú tienes que tener una vida de buen testimonio. Llenos del Espíritu y de sabiduría. La llenura del Espíritu Santo no se negocia. Y solamente la puedes cosechar tú. La iglesia, la comunidad de fe está para ayudarte en el proceso el desarrollo de tu espiritualidad. Pero no se sustituye con el tiempo que tú tienes que desarrollar en tu intimidad. No es venir a la iglesia y como dice el pastor, ponme ahí el suero. Eso no es espiritualidad. Es el periodo que tú trabajas en tu intimidad y cuando no hay hermanos de la iglesia. O yo soy una persona diferente cuando no están los hermanos de la iglesia. O yo soy una persona diferente cuando estoy con los compañeros de trabajo. O yo soy una persona diferente cuando estoy en la universidad. O yo soy una persona diferente cuando no estoy en las 4 paredes del templo. La espiritualidad va más allá de hablar en lengua. Va más allá de tener la manifestación del Espíritu física para que todos la vean. La espiritualidad va más allá a medida que transforma nuestra vida en alguien que refleje a Cristo. Y no se cosecha simplemente viniendo a la iglesia. La iglesia es el refuerzo, pero no es lo único. Y por último, personas a las que se le pueda delegar un trabajo. Mire, si algo yo detesto en la vida es trabajar los proyectos en grupo. Señor, reprenda los proyectos en grupo. A mí me pasaba que siempre que me tocaba trabajar un proyecto en grupo en la universidad, me tocaba con el que menos responsable era en la clase. Y me pasó tan reciente como en la maestría, pero no voy a seguir hablando porque me van a encontrar. Pero en la universidad, en el trabajo, cada vez que hay que hacer una tarea en grupo, detesto trabajar con gente que no es responsable. ¿Por qué?
Porque dividimos la tarea y yo le digo a Gustavo, Gustavo, tú tienes la parte estructural, yo voy a trabajar la parte eléctrica y mecánica, tú trabajas la sanitaria, unimos el presupuesto y sometemos la propuesta. Pero si cuando yo voy a la reunión, Gustavo me dice, Kenny, es que yo me quedé anoche hasta tarde viendo el juego de los Yankees y no pude trabajar la propuesta. Y yo le digo, pues hoy no sometemos la propuesta. Yo hice mi parte. Yo trabajé lo que me tocaba. Pero cuando nos llegó ir mañana a la subasta, tú no tienes la tuya. Yo hice la mía. La iglesia está haciendo lo que le corresponde. Ahora la pregunta es, ¿tú estás haciendo lo que se te delega? ¿Tú estás cumpliendo con lo que el Señor te está pidiendo? Porque Dios nunca va a fallarte. La pregunta es, ¿tú estás haciendo tu parte? Esas son las 3 cualidades que el Señor está buscando en servidores. Ya casi para entrar a la parte final. El compromiso de servicio trae consigo la gracia de Dios. La práctica del testimonio en la vida de Esteban, uno de los diáconos, muestra cómo el discipulado también involucra el testimonio activo de la fe. A través de su valentía y profunda comprensión de las Escrituras, Esteban se convirtió en un ejemplo para otros, incluso enfrentando oposición. Scott Hahn, en su libro de Acts of Apostles, resalta la importancia del servicio ministerial en la vida de la iglesia. Destaca que el ejemplo de Esteban muestra que el discipulado a menudo implica sacrificio y resistencia ante la oposición, lo que contribuye a la formación de líderes robustos y comprometidos con la fe. Cuando yo comenzaba en la iglesia y en el proceso de desarrollarme como líder, yo decía, y rápido cuestionaba al Señor cuando pasaba por pruebas. Señor, pero si es que yo no falto a la iglesia. Todo lo que tú me has dado yo lo estoy haciendo, pero me pasaba por una prueba. Señor, pero es que yo estoy haciendo las cosas como me están pidiendo que las hagan, pero me denegaban las cosas. Y yo entendía que si yo quería crecer como un discípulo de Cristo, tenía que permitirme formar como un discípulo de Cristo. Y si yo quiero crecer como un líder o un discípulo robusto y comprometido en la fe, tengo que permitirle a Dios que me ponga en escenarios donde mi fe va a ser puesta a prueba. Pero yo no sé por qué razón en el mundo se percibe de que seguir a Dios es vivir en un mundo de peaches and cream. Que cuando yo vaya a la iglesia es como si Dios fuera Thanos y hace... Se acabaron las necesidades, se acabaron las pruebas, se acabaron las circunstancias, se acabaron la oposición, se acabaron las cosas donde van a poner tu fe puesta a prueba, se acabaron las enfermedades, se acabaron las situaciones económicas, se acabaron todas las cosas que usualmente nos tienen ocupada nuestra mente. Y lo que nosotros tenemos que entender en esta mañana es que cuando aceptamos seguir a Cristo, es en esas situaciones donde vamos a ver la mano de Dios. No podemos venir a la iglesia esperando que Dios sea el genio de la varita mágica y los domingos venir y pasarle la manito 3 veces y decirle, Señor, dame el trabajo que necesito esta semana. Y no has aplicado ni un trabajo en Indeed. Señor, dame las finanzas que necesito. Y cuando llega el primer cheque hay que quitarte la tarjeta de Amazon. Necesitamos entender que la circunstancia por donde Dios nos pasa nos está formando. Y parte de tener un compromiso radical con Dios es entender, Señor, donde estoy está incómodo, pero no me saques. Señor, por la prueba que me está pasando me está doliendo, pero no me saques. Señor, por la situación que me estás pasando en mi matrimonio me está doliendo, pero no me saques. Señor, hazme ver en medio de ella lo que tú quieres que yo vea. Glorifícate en mi situación, en lo que tú te quieres glorificar. Alcanza a las personas a las que quieres alcanzar. Tenemos que entender que en esos procesos va a haber oposición, va a haber persecución. Pero a medida que la iglesia crecía y fortalecía y se enfrentaba a la oposición, también la mano de Dios estaba con ellos. Esteban, debido a su poder en la predicación y los milagros, fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, donde enfrentó falsas acusaciones de blasfemia. Esto muestra que el crecimiento de la iglesia también provocaba reacciones fuertes por parte de líderes religiosos judíos. Pero aún en la persecución, la gracia de Dios estaba con Esteban, como leímos en el versículo 15, como el consejo veía en el que su rostro parecía
el de un ángel. Iglesia, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Que la luz no puede brillar donde ya hay luz. Nuestros rostros pueden parecer ángeles cuando nos vamos a los que no son ángeles. En nuestra vida la luz de Cristo puede brillar cuando nos vamos a la oscuridad. Cuando nos ponemos en situaciones y circunstancias donde por nuestras capacidades parece que no estamos haciendo nada, pero ahí es donde Dios está obrando. En situaciones de oposición y de persecución, nosotros podemos pensar y sentir: Señor, me dejaste solo. Siento que me has abandonado, pero la realidad es que Él te ha puesto en una situación para glorificar su nombre. Yo quisiera terminar esta mañana con lo siguiente. Quisiera compartirles casualmente uno de los libros, una parte de uno de los libros que fue donde los pastores nos discipularon hace ya como 10 años atrás. Y es el libro de David Platt y Radical. Hay un pasaje, una parte del libro que es un llamado a morir. Permítame leer. 3 hombres se acercaron a Jesús dispuestos a seguirle. Podía haber sido el sueño de un evangelista. Lo único que le faltaba a Jesús era llevarlo por el camino de Romanos o guiarlos a la oración del pecador. ¿Verdad que sí? Pero Jesús, de manera sorprendente, parece haber tratado de convencerlos a que no lo siguieran. Al primer hombre le dijo en el camino por delante que le esperaba no tener casa, porque los seguidores de Jesús no le garantiza que estará cubierta siquiera la necesidad básica de albergue. Al segundo hombre Jesús le dijo que hay prioridad todavía más altas de las relaciones más íntimas. Y al tercero le dijo que tener una relación con Él implicaba una devoción total, superior y exclusiva. Quedarse sin casa, dejar que otro entierre a su papá, ni siquiera se despide de la familia. Jesús nunca endulzó su mensaje, nunca lo minimizó para ganar popularidad, nunca lo disimuló para aumentar su influencia. Siempre dijo la verdad a las personas. Sin embargo, 2000 años después, todavía estamos tratando de encontrar escapatoria para minimizar el costo de seguir a Cristo. Esa es la idea de Lucas 14, 25 al 35. Considerar en lo que nos estamos metiendo antes de hacerlo. Seguir a Jesús no es un extra para la vida real, mediante el cual podemos hacer otras cosas al mismo tiempo de seguir a Jesús. El llamado a seguir a Cristo es la única cosa. Es todo o nada. Escuche bien. En un mundo que premia al que se promociona a sí mismo, seguían a un maestro que les enseñaba a crucificarse a sí mismo. Y la historia nos cuenta el resultado. Casi todos perdieron sus vidas por haber respondido a su invitación. La pregunta que yo te hago hoy es la siguiente: ¿qué te ha costado seguir a Cristo? ¿Te has entregado por completo a Cristo o solamente parcialmente? Hoy, yo te invito a analizar. ¿Verdaderamente yo me he entregado a Cristo o todavía tengo mi familia? Porque es uno de los mensajes que está diciendo ahí, más importante que Cristo. Hoy en el siglo XXI, 2000 años después, este mensaje sigue vigente. Y el mensaje que sigue vigente es: necesito que te entregues totalmente. Señor, pero es que mi papá se murió ayer. Déjame por lo menos enterrarlo y el lunes yo te sigo. Señor, pero es que están a punto de darme la casa. Ya me enviaron todo, lo que me falta es firmar el lunes. Y después te sigo. Señor, pero es que no tengo trabajo. Dame trabajo y después te sigo. Señor, pero es que tú sabes que estamos pasando por una situación. Ayúdame con la situación y después te sigo. El llamado al compromiso radical en esta mañana es a entender que lo primero es seguir a Cristo y lo demás vendrá por añadidura.
El llamado en esta mañana es entender que Dios no necesita consultarte para hacer el plan. Él ya tiene el plan. La pregunta es si tú lo vas a seguir totalmente o parcialmente. La pregunta es si tú le vas a entregar solamente una parte de ti o el 100% de ti. La pregunta es si tú confías para que Él esté delante de tu vida o tú vas a estar diciéndole, yo creo que por aquí llegamos más rápido. Yo creo que si nos vamos por aquí no cogemos el peaje. Yo creo que si nos vamos por aquí ignoramos el tapón. Y hoy Él te está diciendo, tranquilo papá, que yo estoy en control. Yo te invito a que me acompañes de pies y si el coro de adoración me puede acompañar. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos sintonizaron y que nos acompañaron en esta mañana. Esperamos que la palabra del Señor haya sido de bendición a sus vidas. Y estamos aquí en lo que le podamos asistir. Si desea una iglesia en la cual congregarse, aquí estamos dispuestos a recibirle. Dios les bendiga.